¿Sabías que la famosa novela Frankenstein fue escrita por alguien de 18 años en el siglo XVIII y se publicó de manera anónima? ¿La razón? La escribió una mujer. En 1797, en Londres, nació Mary Shelley, hija de dos figuras fundamentales del pensamiento progresista, Mary Wollstonecraft y William Godwin. Su madre, Mary Wollstonecraft, fue una escritora, filósofa y defensora de los derechos de las mujeres, considerada una de las primeras feministas de la historia. Su obra más influyente, Vindicación de los Derechos de la Mujer, argumenta que las mujeres no son inferiores a los hombres por naturaleza, sino por la falta de acceso a la educación, y aboga por la igualdad de derechos y oportunidades. Fue una mujer que vivió bajo sus propias reglas, enfrentándose al desprecio de una sociedad conservadora. Su padre, William Godwin, fue un filósofo, escritor y político británico que impulsaba la eliminación de las instituciones opresivas, incluyendo el gobierno, la propiedad privada y la religión organizada. Sus ideas fueron controversiales en su tiempo y fue un firme defensor de la libertad individual y el progreso social mediante la educación y el pensamiento crítico. Desafortunadamente, Mary Wollstonecraft murió pocos días después de dar a luz a Mary a causa de una infección puerperal. Esta tragedia dejó una huella profunda en la joven Mary, quien creció idealizando a su madre a través de sus escritos y sintiendo la ausencia de una figura materna en su vida diaria. Mary pasaba horas en el cementerio de St. Pancras, donde estaba enterrada su madre. Este lugar se convirtió en un refugio para ella, un espacio donde leía, escribía y se conectaba con el legado de Wollstonecraft. Aunque Mary Shelley tuvo el privilegio de crecer en un entorno intelectual gracias a sus padres, las oportunidades educativas formales para mujeres eran prácticamente inexistentes. Su educación fue autodidacta, basada en lecturas y conversaciones con su padre y los círculos intelectuales que frecuentaban. El escándalo llegó cuando a los 16 años Mary se fugó con Percy Bysshe Shelley, un poeta casado y amigo de su padre. Su relación fue un acto de rebeldía que desafió las normas de la época y marcó su reputación. Shelley la introdujo a un mundo de ideas radicales, la libertad en el amor, la crítica al matrimonio como institución opresiva y la búsqueda del conocimiento sin restricciones. Los dos amantes decidieron fugarse. Viajaron hasta la ciudad de Suiza de Lucerna, pero la aventura fue breve, ya que no tenían dinero para subsistir. En menos de 3 meses estaban de vuelta en Inglaterra, donde les esperaba un fuerte rechazo, incluso por parte de William Godwin, con quien su relación se fragmentó por muchos años. En 1815, Mary tuvo su primera hija con Percy Shelley. La niña nació prematura y murió apenas unos días después. Este fue un golpe devastador que marcó profundamente a Mary. En sus diarios escribió sobre el dolor de perder a su hija y cómo soñaba con revivirla, lo que posiblemente influyó en los temas centrales de Frankenstein. La mujer había acompañado a Mary Shelley desde su nacimiento y en su ida a Suiza tuvo la oportunidad de verla muy de cerca en una Europa devastada por las guerras napoleónicas. En su mente empezaron a nacer los monstruos a los que pronto daría forma. En el verano de 1816, Mary y Percy se reunieron en Villa Diodati, cerca del lago de Ginebra, con los autores Lord Byron y John Polidori. Byron propuso al grupo de autores el reto de que cada uno escribiera una historia de terror. Una noche hablaban sobre la naturaleza de la vida y si esta podía ser generada de forma artificial. Cuando Mary se fue a dormir, de repente tuvo una visión que definió como un siniestro terror. Y así fue como Mary Shelley, de solo 18 años, empezó a trabajar en la obra maestra por la que sería recordada. La historia crecía alimentada por los propios fantasmas de Mary. El sentimiento de pérdida por la muerte de su madre y su primera hija y la separación de su padre dieron a luz a una novela sobre la muerte y la vida, la responsabilidad de la paternidad y las consecuencias de desafiar el orden establecido. Frankenstein o el moderno Prometeo, la historia de un hombre atormentado que desafía la propia naturaleza, crea un ser destinado a no tener lugar en el mundo, lo rechaza junto con su responsabilidad por haberlo creado y finalmente causa la muerte de sus seres más queridos y lo condena a la soledad. 2 años después, cuando Mary publicó Frankenstein en 1818, lo hizo de manera anónima, pues a principios del siglo XIX las mujeres artistas eran monstruos por definición y se seguía creyendo que el deber de las mujeres era crear bebés, no arte. Así que en una sociedad donde las mujeres eran vistas como inferiores en el ámbito intelectual, las autoras de la época a menudo tenían que ocultar su identidad o adoptar seudónimos masculinos para ser tomadas en serio, como lo hicieron también George Eliot o Mary Ann Evans y las hermanas Bronte. Y como escribió alguna vez Virginia Woolf, a lo largo de la historia, anónimo con frecuencia era
una mujer. Frankenstein tuvo su impacto cultural desde sus primeros años y esto incluyó múltiples ediciones de la novela y adaptaciones teatrales que contribuyeron significativamente a su popularidad. Frankenstein recibió una mezcla de reacciones críticas por parte del público. Muchos lectores y críticos quedaron fascinados por la originalidad y audacia de la novela, pero otros la consideraron demasiado sombría y perturbadora para los estándares de la época. Sin embargo, la autoría anónima generó especulaciones y muchos asumieron que el autor era un hombre, dada la profundidad filosófica y los temas científicos abordados. Fue hasta 13 años después, en 1831, que Mary Shelley declaró públicamente su autoría. Esto desató asombro. Muchos se resistían a aceptar que una mujer pudiera producir una obra tan compleja. La novela abordaba temas profundos como la creación de la vida, las responsabilidades de la ciencia y el aislamiento social, temas que generalmente no se asociaban con las capacidades intelectuales que se atribuían a las mujeres. Algunos críticos de la época consideraron que la obra carecía de virtud femenina, porque no se alineaba con las temáticas tradicionales para las mujeres, como la poesía sentimental o las novelas románticas. Incluso después de que Mary Shelley declaró su autoría de Frankenstein, muchos críticos asumieron que su esposo Percy Shelley había contribuido significativamente a la obra. Sorprendió tanto que la autora de Frankenstein fuera una mujer que sus ventas disminuyeron por este motivo. Si bien Mary Shelley ganó algo de dinero por Frankenstein, no fue suficiente para garantizarle una estabilidad económica duradera. Definitivamente, estos ingresos no reflejaron el impacto y la relevancia que la obra tendría a lo largo de los siglos. En 1822, Percy Shelley murió en un naufragio, dejando a Mary viuda con un hijo pequeño. Tras la muerte de Percy, Mary tuvo que depender de su pluma para mantenerse económicamente, algo poco común y mal visto en una mujer de su época, enfrentando además la censura social al ser una madre soltera escritora. Gran parte de su vida estuvo marcada por dificultades económicas. Además de Frankenstein, Mary publicó otras obras que le generaron ingresos adicionales, pero ninguna alcanzó el éxito comercial de su novela más famosa. Frankenstein se convirtió en un texto fundamental, tanto en la literatura como en la discusión sobre las capacidades intelectuales de las mujeres. En una época donde el mundo literario era dominado por hombres, Mary Shelley se abrió paso con una novela que desafió las normas y prejuicios, creando además un género nuevo al combinar ciencia y ficción, algo que nadie había hecho antes. Su obra marcó un antes y un después en la percepción de las escritoras y además de romper barreras para las autoras de su tiempo, también contribuyó a la visibilidad de las mujeres en la literatura como creadoras de ideas profundas, innovadoras y complejas, y abrió el camino para que otras mujeres desafiaran las normas literarias y sociales. Desgraciadamente, durante su vida, Mary Shelley fue vista más como la viuda de Percy Shelley que como una escritora de renombre por derecho propio. Cuando murió a los 53 años, en 1851, debido a un tumor cerebral, su visión como la mujer de un gran poeta se extendió durante casi todo un siglo. Fue recién en la década de 1970 que el estatus de ella y el de su madre, Mary Wollstonecraft, fueron rescatados por la oleada feminista. Frankenstein dejó un impacto duradero que fue apreciado cada vez más con el tiempo, convirtiéndose en un clásico de la literatura y consolidando su posición como una de las autoras más influyentes de la historia. En 2025, Frankenstein cumple 207 años de haber sido publicado y su legado sigue creciendo. La próxima película de Guillermo del Toro, basada en esta obra que se estrena este año, promete explorar el horror y la humanidad de sus personajes. Del Toro, conocido por dar profundidad a los monstruos, se inspiró en la forma en que Mary Shelley planteó preguntas sobre el alma humana y la responsabilidad moral. Su versión busca recordarnos que los monstruos no siempre nacen, a veces son creados por la sociedad. Más allá de las reflexiones filosóficas y morales que nos deja su obra Frankenstein, el legado en sí de Mary Shelley nos inspira a atrevernos a ser creativas, disruptivas y criticadas, a adentrarnos con valentía a temas complejos, a seguir creando aunque seamos subestimadas, y a pesar de los obstáculos, las críticas y los prejuicios que siguen vigentes después de cientos de generaciones, reconocernos orgullosamente dueñas y autoras de nuestras propias creaciones.